Buenos días a todos. Es una gran alegría poder estar con ustedes ahí en Buenos Aires, porque en el norte, en Texas, hace como 3 grados esta mañana. Está por llover y nevar. Vamos a llegar a un máximo de 4 grados. No es un día para sembrar, pero hoy hablamos de la parábola del sembrador. Tiene más relevancia quizás ahí, con una temperatura mucho más linda. Espero que disfruten lo que tienen. Espero que me aguanten estas ideas que tengo para compartir. Imagino que todos hemos escuchado la parábola del sembrador, pero normalmente lo escuchamos totalmente ajeno de cualquier contexto. Pero en Marcos, el autor va agregando pasos hacia la parábola del sembrador. En capítulo 2 empieza una serie de 5 conflictos, cada uno más fuerte que el previo. Va aumentando hasta el primer relato en capítulo 3, en que Jesús sana a un hombre en la sinagoga y están mirándolo, observándolo para ver qué va a hacer. Están espiando en él. Y al final, cuando sana el hombre, salen de la reunión y buscan con un grupo político de Herodes cómo podemos matarlo. Es una manera muy fuerte para empezar un evangelio. La buena noticia es cómo van a llegar si lo matan. No saben qué son buenas noticias. Luego Jesús sale a la orilla del lago. Parece que está quizás en Capernaum. Sale a la orilla. Hay tanta gente que él subió a una barca para predicar desde la barca. Va a estar más segura ahí en el agua. Nosotros no tenemos mucho contacto con el lago de Galilea, realmente con otro lago tampoco, pero no es un lago tranquilo. A veces sí, pero de golpe viene un viento, una ráfaga, y de golpe es una tormenta. Y ellos temían salir al mar. El agua era un lugar conectado con la maldad. Como nosotros sentimos algo un poco raro cuando subimos un avión y empieza a despegarse o viene para aterrizarse, así estuvieron con subir una barca. Salir al mar para ellos era un peligro. Pero Jesús subió a la barca para poder enseñar mejor a la gente, al pueblo. Luego, él sube un cerro y llama a los discípulos a seguirle, y ahí nombra a los 12. Subir un cerro es un poco como Moisés. Nos hace pensar en acercarse a Dios para recibir algo de Dios, para un concilio especial entre nosotros con Dios. Él nombra ahí a los 12 y les da autoridad para expulsar a demonios. Va a mandarles a predicar, pero con autoridad. Luego, es un relato largo, los parientes de Jesús van a buscarle porque la gente está diciendo que se ha vuelto loco, está fuera de sí, pero él está enseñando en una casa y están tan apretados en la casa, pero también entre los discípulos, los fieles, hay maestros de la ley. Antes decía que venían de Jerusalén los maestros de la ley, y acá también Jesús ahí en Galilea está causando problemas hasta en Jerusalén para las autoridades de los judíos. Y han venido y no están observándole, no están cuestionándole, están diciendo directamente que por Beelzebú, el jefe de los demonios, que él recibe su poder. Ahí es un poder demoníaco que está ejercitando ese Jesús. Y Jesús los llama aparte a esos maestros. En versículo 23, él empieza a enseñarles en parábolas. Quizás su traducción dice otra palabra, pero el original es parábolas. No es una historia aquí que nos hace pensar en lo que nosotros consideramos una parábola. Y quizás no tenemos todas las historias como él los explicó, pero tenemos dos, de que un reino dividido no puede perdurar,
El reino tiene que estar unido para durar, igual con una familia. Una familia dividida no puede perdurar. Nadie puede entrar en la casa de un hombre poderoso, fuerte, y robarle sin haberle atado primero. Uno tiene que tener poder sobre Belzebú para poder sacar personas de la tiniebla. Quizás no es la manera que normalmente predicamos, pero así estaba Jesús. Y luego dice algo que es un versículo que hemos sacado de su contexto totalmente y hemos aplicado a cualquier cosa. Dios puede perdonar todo pecado, dice Jesús, pero hay uno que no va a perdonar, y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo Jesús es a los maestros de la ley que estuvieron diciendo que el poder de Jesús venía de Belzebú. Él está diciendo directamente a ellos que lo que están haciendo no tiene perdón. Lo que ustedes están haciendo contra mí es algo imperdonable. Yo estoy predicando con Dios, pero me están acusando de hacerlo por Belzebú. Eso no tiene nombre, no tiene perdón. Eso dice Jesús porque ellos afirmaban que tenían un espíritu impuro. Ya luego, en el próximo relato, llegan los padres, los parientes de Jesús, la madre, los hermanos, las hermanas, estaban afuera, no había cómo entrar por tanta gente. Le decían a Jesús que están afuera esperándole, pero Jesús miró a todos que estaban con él y decía: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. Como familia debemos estar unidos. Luego, en capítulo 4, por fin empieza otra vez a enseñarles. En la orilla del lago, como antes, sube una barca como antes y empieza a enseñarles por medio de parábolas, como hacía con los maestros de la ley. Todo esto es su estilo. Va desarrollando una forma de hacer la cosa como un ejemplo para los que está por enviar a predicar. Esto es su seminario para los futuros predicadores. Es interesante que los dio el título antes de darles la enseñanza. Nosotros exigimos años de estudio y luego un diploma. Jesús al revés. Les da autoridad, ya son apóstoles, mensajeros, embajadores, para ir a predicar y tener poder sobre los demonios. Ya empezamos con las enseñanzas. Y la primera enseñanza que le da, la primera parábola, es la del sembrador. Lo escuchamos esta mañana gracias a Iván y hemos escuchado muchas veces. El título en todas las Biblias que he visto es la parábola del sembrador. Pero nosotros normalmente lo enseñamos como la parábola de los 4 suelos. Pero más énfasis en los suelos que en el sembrador. ¿Cómo llegan las semillas? ¿Qué pasa cuando llegan las semillas? En Marcos es un poco diferente que a Mateo y Lucas. En Mateo y Lucas son 4. Pero en Marcos, la semilla es singular en los primeros 3. Y después, las otras semillas dan fruto. Es una forma más de 3 contra 1. 3 fracasos. Sembramos, los pájaros lo comen. Sembramos, sale el sol, se secan. Sembramos, vienen los yuyos, las cizañas, las espinos y lo ahorcan, estrangulan. Y luego, otra semilla da 30, da 60, da 100 veces lo que fue sembrado. Eso es algo, es una cosecha insólito. Típicamente, un campesino siembra 6% de lo que va a cosechar. Por cada quintal de semilla, recibe como 17 quintales de vuelta en la cosecha. Es 1 a 17. Es una buena cosecha. Pero acá dice que da 30, da 60, da 100 veces lo que fue sembrado. Es algo más que espectacular. 100 veces. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Después de la muerte de Sara y Abraham, Isaac, en Génesis 26, 12, solito Isaac está desanimado, planta, siembra y recibe una cosecha de 100 veces lo que sembró.
¿Es la semilla que da la cosecha? Yo he escuchado esta parábola interpretada de una segunda manera, que hay que sembrar buena semilla. Hay que asegurar que el mensaje que sembramos es puro, que también lo hemos desarrollado. Mi primer trabajo, tuve 16 años, pasé el verano con un campesino que tenía un terreno muy pequeño en comparación con otros campesinos de la zona, pero él plantaba y cosechaba semillas. El trigo que él cosechó no era para hacer pan, era para vender, para ser sembrado por otro. Él tenía un contrato para mantener la semilla pura, sin cizañas, sin impurezas, para poder ser sembrado y dar cosecha de trigo y trigo solamente. Creo que hay un mensaje acá para eso, que uno puede sacar ese mensaje, pero creo que realmente hay 3 mensajes en esta parábola que podríamos predicar. Nosotros, depende de dónde estamos, en qué estamos haciendo, podemos interpretar esto de distintas maneras. Cuando empecé a predicar y recién llegué a la Argentina, luego y empecé a intentar predicar en español, después de una prédica, cuando alguien me decía, me gustó su sermón, me gustó lo que decías, como tonto, para mejorarme, muchas veces pregunté, ¿y qué es lo que le gustó? Y muchas veces, casi siempre, decía algo que no me había dicho. Si hablé 3 puntos, ella tenía un cuarto o quinto punto. Lo que me gustó es cuando decía esto. Y nunca dije eso. Al final llegué a entender que mientras yo estoy hablando, ustedes están pensando. Ustedes están combinando tus experiencias en tu vida. Cada uno está con experiencia con la palabra, que tiene pasajes que están combinando y su mente está trabajando para tu provecho gracias al Espíritu Santo. Y Dios está hablando a ustedes más allá de mis palabras. Cuando van leyendo la Biblia, podemos leer el mismo pasaje y escuchar 2 cosas diferentes por nuestras experiencias, por nuestro estudio. No vamos a escuchar cada uno la misma cosa. Por eso he disfrutado tanto leer la Biblia, especialmente con los que están leyéndolo por primera vez. Pero aunque sea con alguien que ha leído muchas veces, hay algo nuevo. Y es algo para nosotros. Algo de Dios, por medio de su palabra, directamente a mí o directamente a cada uno de ustedes. Las 3 maneras de desarrollar esto sería los 4 suelos o 3 contra 1, la parábola de la semilla, que hay que tener semilla pura, un mensaje bien preparado, bien desarrollado, o como dice el título, en cada Biblia dice la parábola del sembrador. ¿A quién está enseñando a Jesús? Yo creo que está enseñando a los apóstoles, a los discípulos. Y cuando leemos más adelante, ellos van a ir enviados por Jesús a predicar en pueblos y a veces van a fracasar. Van a tener el mismo mensaje que tuvieron en el pueblo anterior, pero en este pueblo no da ningún fruto. Y Jesús dice que va a andar mal para ese pueblo en el juicio. Hay muchos pueblos que van a sufrir juicio por no recibir el mensaje, pero el problema no está en la semilla y no es algo que debe desanimar al predicador. El sembrador siembra aquí y fracasa, siembra allá y fracasa, siembra en otro lado y fracasa. ¿Y cómo se siente el sembrador? Después de fracaso y fracaso y fracaso, es desanimado. No quiere predicar más. Considera qué otra cosa puedo hacer. Tengo un amigo que tiene una pizzería, quizás puedo vender pizza. Empieza a idear otros trabajos. Creo que Jesús está enseñando esta parábola para los que están sembrando. Los que están enseñando que no se desanimen,
porque la cosecha es de Dios. Que Isaac haya tenido una cosecha 100 veces más que sembró, es como imposible, es un milagro. Nosotros, en un momento de desánimo, cuando no vemos cómo seguir predicando, seguir anunciando el mensaje, no quiero hablar más con nadie de Jesús. En ese momento vamos a hablar con alguien que va a dar resultados impensables. Recuerdo muchos años atrás, cuando trabajamos en Castelar, había una campaña, trabajamos por 2 semanas, mostramos películas, predicamos, cantamos, después seguimos hasta tarde estudiando la Biblia con individuos que tienen interés y al final nadie seguía para nada. La semana siguiente no había ni una persona nueva en la reunión. Justo un año después de la campaña entró una familia desde el año anterior y quisieron estudiar y saber más. Ese mensaje había estado trabajando en sus cabezas. Esa pareja todavía 50 años después, no tanto, 45 años después, sigue fiel. Sus hijos fieles han bendecido muchísimas vidas. Era una cosecha inmensurable, pero en el principio sentimos fracasados. Creo que la parábola del sembrador tiene mucha palabra para los que están predicando y se desaniman, que creo que casi todos nosotros. Más adelante en Marcos hay una parábola que no está en los otros evangelios. Y la parábola única a Marco, la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 a 29. El campesino siembra la semilla, lo tira afuera, luego mira y está listo para la cosecha, todo grande. Y él no ha hecho nada para hacerlo crecer. El poder de crecimiento viene de Dios. Nuestro trabajo es echar la semilla, tirarlo, parcerla, y Dios da la cosecha. Dios da el crecimiento. Él está trabajando en eso. Si no sembramos nada, nada va a crecer. Dios tendrá que buscar a otro para hacer el trabajo. Nos ha llamado a un trabajo, a servirle, a hablar de Él. Seguimos hablando de Él en lo bueno y en lo malo. Cuando da resultado y cuando parece que no da resultado. Hay semillas que tardan mucho en crecer. Escuché a alguien que tomó una manzana, lo cortó por la mitad, cruzada, ¿no? Y lo abrió y preguntó a sus alumnos, ¿cuántas semillas están en esta manzana? Y era muy fácil contar las semillas en la manzana. Luego tomó una de las semillas y preguntó, ¿y cuántas manzanas están en esta semilla? No hay cómo contar. La cosecha da a Dios. Si en vez de sembrarla, la aplastamos, la tiramos a la basura, no va a dar ni una manzana. Pero bien plantada, va a dar una cosecha que no es posible contar. ¿Cuánto resultado hay en tu palabra cuando habla de Jesús? Cuando habla de Jesús, no sabemos qué va a pasar con esa semilla. Pero nuestro trabajo es sembrar, plantar la semilla y aceptar que la cosecha viene de Dios. Él es quien hace crecer la semilla. Eso no es de mí. Yo no puedo estirar una planta para que crezca más rápidamente. No puedo hacer nada para eso. No puedo controlar las tormentas, pero sí puedo plantar. Le doy gracias por la invitación de sembrar hoy. Espero que Dios está trabajando con las palabras de Dios, las palabras que he dicho, que está trabajando, combinando en diferentes maneras en cada cabeza para que cada uno desarrolle mejor mañana su servicio al Señor y que hablen con más ánimo la semana que viene que la semana pasada. Son días muy complicados, pero caminamos con Dios y hablamos a favor de Él, cualquier que sea nuestra situación.
Que Dios los bendiga y que le dé la palabra y que los siembren bien.